Recordemos que hemos discutido las fuerzas intermoleculares en las sustancias puras. Entonces, yo puedo tener, en el caso del agua pura, la fuerza intermolecular principal que mantiene unidas a las moléculas entre sí es puente hidrógeno, etc. Pero, ¿qué pasa si hablo de una mezcla? En el caso de mezclas, van a surgir también otras fuerzas intermoleculares, o puede ser que sean las mismas. Y para esto lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, lo vamos a ver con el ejemplo de si yo mezclo agua y etanol, vamos a mezclar también agua y acetona. Y luego, primero con esas, pero y luego vamos a mezclar agua y cloruro de sodio. Existe otra que en este momento no vale mucho la pena mencionar, lo voy a mencionar al final, pero es que es muy poco común. Pero ya casi lo mencionamos. Entonces, lo primero, agua y etanol. Entonces, bueno, o algo también fácil, la gasolina. Vean que la gasolina es una mezcla homogénea. Entonces, tenemos esas tres mezclas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguir el esquemita que habíamos aprendido antes. En este caso, se trata de sustancias polares o no polares. Entonces, yo tengo agua, etanol, el agua es polar, el etanol ya habíamos dicho que también se considera polar, tiene una parte no polar, pero está ganando la parte polar. Por eso se puede disolver en agua. Recordemos la regla de que igual disuelve igual. En términos generales, las sustancias polares se disuelven en medios polares, las no polares en medios no polares. Entonces, en el siguiente ejemplo, el agua es polar, la acetona es polar. Cualquier cosa ahorita lo dibujo, esto no lo estoy dibujando en este instante porque ya lo he hecho anteriormente. Y la gasolina, ¿y qué será la gasolina? Al fin y al cabo es una mezcla homogénea, pero es una mezcla homogénea de hidrocarburos. Entonces, como es una mezcla homogénea de hidrocarburos, y todos los hidrocarburos son átomos de carbono, átomos de hidrógeno enlazados, de forma que todos son enlaces no polares, y es una sustancia no polar. Listo. Ahora sí podemos continuar con el esquema. La gasolina es no polar. ¿Cuál era la única fuerza intermolecular que unía las sustancias no polares? Fuerzas de dispersión. Punto. Si es una mezcla de puras cosas no polares, son fuerzas de dispersión. Listo. ¿Qué pasa si es una mezcla de sustancias polares? En el caso de unas sustancias polares, insisto, seguimos el esquemita. Al seguir el esquemita, recordemos que si es polar, lo primero que me pregunto es, eh, ¿cumple con las condiciones de formar puente de hidrógeno? ¿Puedo formar un puente de hidrógeno? ¿Qué es lo que hago? Dibujo dos moléculas. Recuerden que si la pregunta es, ¿puedo formar puentes de hidrógeno entre el agua? Yo dibujo dos moléculas de agua. Y entonces analizo la condición 1 y 2. Pero si me preguntan la mezcla de agua y etanol, no dibujo dos de agua y dos de etanol. Lo que voy a hacer es dibujar una molécula de etanol y voy a dibujar una molécula de agua. Listo. Porque es una mezcla. Entonces, en este caso, analizo. Condición 1. ¿Hay un hidrógeno enlazado a flúor, oxígeno, nitrógeno? Sí, de hecho, lo puedo ver tanto en uno como el otro, pero aquí está. Cumple con la condición 1. Aquí tengo el hidrógeno. En la otra molécula hay pares de electrones no enlazantes, ¿sí? Hay pares de electrones no enlazantes. De forma que la fuerza intermolecular principal que se da al mezclar agua y etanol serían fuentes de hidrógeno. Ahora lo vamos a ver con el caso de la acetona. Entonces, con el caso de la acetona, nuevamente vemos que el agua es polar, que la acetona es no polar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar una molécula de acetona y una molécula de agua. Rápidamente, dibujando la molécula de acetona, recordamos su estructura. CH3, CH3. Y dibujo una molécula de agua. Entonces, al dibujar una molécula de agua, vamos a ponerla por acá, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Ok. En una de las moléculas, en uno de los casos, hay hidrógeno enlazado a oxígeno, nitrógeno o flúor. Sí.
En la otra hay pares de electrones no enlazantes. Sí. Por eso al mezclar agua y acetona, la fuerza intermolecular principal que se da también son los puentes de hidrógeno. Y alguien podría recordar, pero suave, la acetona solita no forma puentes de hidrógeno. Y sí, es cierto, la acetona sola no forma puentes de hidrógeno. Pero si yo mezclo agua y acetona, ahí sí se forman puentes de hidrógeno. Entonces vean que en mezcla se siguen aplicando las mismas consideraciones. Pueden darse fuerzas de dispersión, dipolos permanentes y puentes de hidrógeno. Y aquí me pueden decir, pero suave, no digo que también hay unas nuevas. Sí, precisamente el agua y el cloruro de sodio. Vamos a ver, el agua es polar. Pregunta con trampa, ¿el cloruro de sodio será polar o no polar? En este momento, por favor, detenga el audio unos segundos y analice si el cloruro de sodio es polar o no. Una vez que llegue a su respuesta y el porqué de la misma, continúa. Ok, el cloruro de sodio no es polar, tampoco es no polar. Por eso dije que es una pregunta con trampa. Recordemos que nosotros hablamos de sustancias moleculares polares, sustancia molecular no polar. Por eso se habla de todo tiene que ver con enlace covalente polar, enlace covalente no polar. Eso que tenemos ahí es una sustancia iónica. No es ni polar ni no polar y es un error típico. Siempre se pregunta en el laboratorio, en exámenes, ¿el cloruro de sodio, polar o no? Polar. No, no. El cloruro de sodio es iónico. Entonces, para que quede muy claro. Y luego de eso, ¿cuál será? ¿Qué ocurre ahí? Básicamente, en el caso de una sustancia iónica en un disolvente polar, es la nueva fuerza que está ocurriendo. Básicamente, vamos a decir que esta fuerza es una fuerza ión-dipolo. Vean que número uno es súper fácil de identificar. ¿Cómo sé cuándo se da? Si tengo algo iónico en algo polar, punto. Ión-dipolo. ¿Cómo lo puedo interpretar? Vean que al fin y al cabo es una sustancia iónica que se está disolviendo en un medio polar. Y de hecho, esto que voy a explicar a continuación se puede relacionar mucho con algo que se estudió en Química 1. En Química 1 se había estudiado el concepto de disociación de sustancias iónicas, se había analizado que hay sustancias iónicas solubles en agua, pero no hacen aceite. Es más, ustedes en este instante pueden ir a su cocina, agarran una cucharadita de sal, la echan en agua, agitan y la sal se disuelve. Pero agarran otra cucharadita de sal y la echan en aceite y no se va a disolver. ¿Por qué será? Porque en agua, que es polar, se disuelve y en aceite, que es no polar, no se disuelve. Entonces, ok, ¿qué es lo que vamos a analizar? Ahorita volvemos a retomar eso. Quiero explicar a nivel microscópico qué es esto de la fuerza ión-dipolo. Vean que es súper fácil de identificar. ¿Qué sé yo? Sulfato de hierro y agua, una sustancia iónica, algo polar, ión-dipolo. Vean que para efectos prácticos de examen de selección única es súper fácil saber cuándo se tiene algo ión-dipolo. El asunto es entender qué ocurre. Ok. En términos generales, básicamente, recordemos que cuando yo tengo una sustancia iónica, que se disuelve, vamos a disociar. Es decir, yo tengo el ion sodio, escribámoslo así, tengo cloruro de sodio. Yo puedo poner una ecuación, si bien es de un proceso físico, lo puedo poner como el cloruro de sodio, cuando se mezcla en agua, queda cloruro de sodio acuoso. Listo. Es entender que se disolvió, pero ¿qué ocurre? En realidad, ¿qué está pasando? Básicamente, recordemos que al ser una sustancia iónica, yo tengo un catión rodeado de un montón de aniones, específicamente 6, y cada anión está rodeado, en este caso, de 6 cationes. Digo 6 porque es tridimensional, está por arriba y por debajo de la pantalla. Esto sería algo sólido. ¿Qué es lo que ocurre cuando se mezcla en agua? Cuando se mezcla en agua, recordemos que vamos a decir que se da una disociación. La red de iones se separa. Entonces, separo por un lado los iones sodio y separo por otro lado los iones cloro. Y en química 1, uno generalmente les decía, y luego se da un proceso de solvatación. ¿Qué es la solvatación? Que las moléculas del disolvente, en este caso agua, rodean a los iones. Y curiosamente, los rodea también con 6, uno por delante y uno por detrás. Ahora, el asunto es que no solo los rodea, o lo que involucra es
cómo los rodea y por qué los rodea. Recordemos que el agua es algo polar. ¿Y qué significaba que algo fuera polar? Lo dijimos en videos anteriores. Significa que las moléculas tienen una parte un poquito positiva y una parte un poquito negativa. Significa que si bien yo lo dibujé de esta manera, significa que esta molécula de agua, que es polar, que va a tener una parte un poquito negativa, esa parte un poquito negativa va a rodear a los iones de sodio. Y uno hace esas moléculas de esa manera como para simplificarlo, pero vean que ustedes ya saben dibujar moléculas de agua, ya saben que al fin y al cabo tiene estos enlaces que son polares y saben que hay un enlace, vamos a ponerlo con este otro color, hay un vector resultante hacia este lado, es decir, que esta parte de la molécula es la que es un poquito negativa, esta parte de la molécula, ahí disculpen el dedazo, y esta parte de la molécula es un poquito positiva. Significa que si bien yo puedo hacer el diagrama de esta manera, entendiendo que al catión sodio se rodea de forma que la parte negativa de las moléculas polares son los que apunten, también perfectamente lo puedo dibujar o entender de esta manera, que es el oxígeno, el que es un poquito negativo, el que está rodeando al sodio. De igual forma, lo podemos ver con el ion cloruro. En el caso del ion cloruro, igual se va a ver rodeado por moléculas de agua. Entonces vamos a decir que como el cloruro es negativo, viene la parte positiva, la que apunta al cloro. Esa representación es completamente válida, pero también lo podemos hacer entendiendo que la parte de abajo, por decirlo de alguna manera, de la molécula de agua es la positiva. De forma que el agua va a rodear de esta manera a los iones cloruro. Entonces, vean qué curioso. Número uno, como vimos en química 1, las moléculas de agua es cierto que van a rodear a los distintos iones, pero no en la misma dirección. En el caso de los cationes va a apuntar de una manera, en el caso de los aniones va a apuntar de otra. ¿Y por qué? Porque esa orientación indica la parte que tiene carga parcial negativa y la parte que tiene carga parcial positiva. Y otro detalle, ok, puede que ya esté claro, si no está claro pueden volver a ver el video, preguntar a profesor en horas de consulta o por medio de algún foro, pero viene la siguiente pregunta. ¿Y por qué será que se puede disolver sustancias iónicas en medios polares y no así en aceite, por ejemplo, que es un medio no polar? Eso se debe a que las cargas se tienen que estabilizar. Básicamente yo puedo disolver sal en agua porque si yo separo las cargas positivas y negativas, las moléculas polares pueden estabilizarme las cargas. Entonces, si la molécula es polar, es decir, si tiene cargas parciales, puede estabilizarme las cargas completas de los iones. Entonces, se disuelve porque es posible estabilizar las cargas. El aceite es algo no polar. Las moléculas no tienen dipolos permanentes. Eso implica que no podrían estabilizar un catión o un anión. Y es por eso que las sustancias iónicas generalmente no se disuelven en medios no polares. Entonces vean que es fácil analizar esto de las fuerzas ion-dipolo relacionándolo con los procesos de solubilidad. Otro detallito, les había mencionado que existen también otras fuerzas. Por ejemplo, existe una fuerza que sería una fuerza dipolo permanente, dipolo inducido, que se da cuando se da una leve mezcla de sustancias polares y no polares. Y aquí, para hacer la aclaración, alguien puede decirme, pero suave, no es que polar disuelve, no que igual y disuelve igual, que lo polar en polar y lo no polar en no polar. Sí, no. Veamos lo siguiente. Yo tengo agua y le voy a echar un poco de aceite. En una botella, agito fuerte y ven que el aceite se separa del agua. Listo. El aceite es no polar, el agua es polar y por lo tanto no se mezcla. Y ahora le voy a botar el aceite. Le quito el aceite de arriba, es más, hasta con un gotero para tener cuidado. Se tomarían esa agua. Esa agua estaría así como fresca, limpia, rica. Y no, la verdad esa agua ya no se podría consumir adecuadamente. ¿Por qué no? El aceite no se mezcló.
En realidad, sí se mezclaron una que otras particulitas. Y es parte de lo que les he dicho, que si bien es un curso introductorio y nosotros todo lo vemos un poquito blanco y negro, pero para luego construir sobre eso, es entender que si bien las cosas son insolubles, puede ser que una que otra molécula sí se vaya a pasar. En ese caso, esa agua que tiene una que otra molécula de aceite, esa mezcla que se va a dar va a ser de, o la fuerza que lo va a unir va a ser dipolo permanente, dipolo inducido. Entonces, como les digo, es un caso no muy común, pero para que sepan que existe.